we ready? Do you think? ¿Estamos Susanna? listos para empezar? Yeah, seems like it. So shall we do Hatsutra. before that refuge and then Hatsutra for I don't know, I just asked. However it goes in the book, yeah. Anyway. Vamos a prepararnos para la enseñanza, vamos a preparar la mente. Entonces vamos a recitar la oración del refugio. Y después de ella, que está en la página 34 de sus libros. Y después vamos a hacer el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda ganarse en Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda ganarse en Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones puede ganarse en Buda para beneficiar a todos los seres. Los cuatro inconmensurables. Shall we do the four inconmensurables? Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Heart Sutra, página 76, en la mitad de pieza. Así oí una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Huile, en América, acompañado de una asamblea de monjas y de besadas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, el catedrático de Vipassana, el Bodhisattva Mahasala, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó a la Vipassana, el Bodhisattva Mahasala, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo Miguel Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasala, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es una vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición de la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni distribuidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y mora en mi vida. Así se abstienen los errores y alcanzan la mente del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan en la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable,
El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Mundakagate Parate Parasanate Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría del Bodhisattva Mahasattva. En este punto, la Bhagavan merced a la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como está, e incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Shariputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y a toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, esos y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras de Bhagavan. And so then we simplify these two prayers by thinking, may I develop my fullest potential in order to be of greatest benefit to all, and everything is empty of inherent existence. Entonces, una manera de concretar y sintonizarnos a estas dos oraciones es pensando que todo carece de existencia inherente. I'm sorry, could you remind me the very last part? And everything is empty of inherent existence. Y tratamos de crear conciencia de que todos los fenómenos carecen de existencia inherente. So just try to connect with the good heart of bodhicitta. Tratemos de conectarnos con el gran corazón de la bodhicitta, Together with the wisdom, understanding emptiness, al igual que la sabiduría que tiene entendimiento sobre la vacuidad, which prevents us from clinging and grasping to concepts. lo cual nos ayuda a no apegarnos y buscar adherirnos siempre a la conceptualidad. And so just sit with however deep your understanding of these are. Entonces trate de contemplar sobre lo que usted alcance a entender sobre estos dos aspectos. Trate de meditar un poco al respecto. And then think specifically, I'm doing this course in order to deepen my compassion and wisdom. Entonces trate de establecer la motivación de por qué hacemos este curso, y podría ser ese pensamiento, podría ser el que podamos profundizar y llevar a la práctica estos conocimientos. So that I can benefit both myself and others. Así podría ser de beneficio a mí mismo y a los demás. Que esa sea la motivación. And then we spend 5 minutes focusing on the breath in order to let the surface distractions settle. Okay, entonces es como una manera de traer la mente a casa y amainar, calmar las distracciones superficiales. Vamos a hacer 5 minutos de meditación, y el objeto de la meditación va a ser la respiración. Seguramente ustedes ya lo han hecho antes.
And your only job is to watch the breath. Lo único que tenemos que hacer es observar la respiración. As different thoughts come and go, you choose not to give them your attention. Entonces, cuando los diferentes pensamientos surjan, que vienen y van, escogemos por no prestarles atención. And try not to block your thoughts or chase your thoughts. Trate de no reprimir sus pensamientos, pero tampoco alimentarlos o perseguirlos, seguirlos. Try not to interfere with them. Trate de no interferir en el proceso mental. Just return to the breath again and again. Cada vez que observe que se está dejando llevar por los pensamientos, siempre trate de regresar a observar el proceso de respiración. And gradually relax your focus. Y poco a poco, gradualmente, relaje el foco de concentración. So I'm guessing that you came because you either have stress, anxiety, and depression, or you know someone with stress, anxiety, and depression, or you're curious how Buddhists view this topic. Supongo que ustedes vienen
porque han reconocido en sí mismos 3 aspectos como la depresión, la ansiedad, anxiety, depression and Stress. and stress. Gracias. Creo que la motivación tal vez de estar aquí de ustedes es porque han reconocido en aspectos de su vida que tienen estrés, ansiedad o depresión. Are there other reasons that maybe you came? O de pronto hay otra razón por las cuales ustedes quieran tomar este curso el fin de semana, aparte de la ansiedad, el estrés y la depresión. Es una pregunta. A ustedes. Too stressed to tell me. Yeah. Anxiety, I think. Why do you think we have stress, anxiety, and depression? Just off the top of your head, why do you think we have them? ¿Qué ideas surgen en sus mentes? ¿De dónde creen ustedes que surjan estos 3 aspectos? La depresión, la ansiedad y el estrés. Fear. ¿De dónde creen que surge? Fear. Fear of Miedo a... just general. Yeah, in general. Daniel dice que al miedo, que definitivamente al miedo. Future, death. Yeah. Miedo al futuro, a la muerte. ¿Ustedes qué piensan? Muerte. Yeah. Ya. What else triggers like everyday stress? ¿Qué, Yeah. perdón, ¿qué es lo que ustedes piensan que hace que el estrés surja en el día a día? ¿Cuál es el elemento fundamental para que surja el estrés? Pain. Physical and mental? Yeah. La compañera dice que dolor físico y mental es posible que sea la causa que surja el estrés. If you go home at the end of the day and tell whoever you live with about your stresses, what are the usual topics? Cuando llegas a casa, cuando vas a casa y comentas sobre tu estrés, sobre la situación que acabas de experimentar durante el día, ¿qué es lo que surge? ¿Qué ideas surgen? ¿Cómo te responde la gente cuando hablas en casa de esto? You don't have dogs, so I don't know. What do you tell the dogs? You say, the traffic. La compañera dice que ya solo tiene perros, entonces no tiene respuesta a las perras. Do you think that it's usually people? ¿Ustedes piensan que generalmente es por la gente, por los demás? Not do, no? My thoughts. Your thoughts about people? La compañera dice que no es por culpa de las personas, los demás, sino por culpa de los pensamientos que surgen en nuestra mente. Y la venerable le pregunta en forma de broma, ¿y los pensamientos son en referencia a los demás? Yeah, no, sometimes, right? But what else? You know, you're saying to your best friend on the phone, you're saying to your partner, oh my gosh, today was so stressful because, what do you say? Cuando tenemos una conversación y estamos expresando nuestro estrés, nuestra disconformidad con amigos o con otra persona, y cuando ustedes lo comentan, ¿qué es lo que la otra persona responde? ¿Cómo lo toma la persona? Dice, esto es a causa de esto o de otro. ¿Qué es lo que surge en la conversación? There's always something external, as something provoked you or someone provoked you. So it's not something that you identify with yourself. It's just something that you cannot handle, and it really puts pressure on you. So Yeah. it's like que normalmente es algo externo, que no es algo que te viene normalmente que lo identificas con algo interno, sino que es algo que siempre echas la culpa a otra cosa, algo que pone tensión dentro de ti mismo, ¿no? Do you think it would sort of divide into two categories? Either you didn't get what you wanted, or you got what you didn't want. Ustedes identifican que la situación se puede dividir en 2 aspectos. Uno es que
esta situación surge porque no pudimos obtener lo que queríamos. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el tener lo que no queríamos. ¿Es por ahí la historia? ¿Qué piensan? So it could be reasonable and logical plans, or it could be unreasonable, illogical plans, but either way, they can give you an equal amount of stress. Sorry, you say plans, expectations, Yeah. regarding expectations. Yeah. Okay. Bueno, puede ser por dos aspectos. Uno, que las expectaciones que teníamos no se llevan a cabo. And the second part is, sorry? One is then the plans you don't fulfill your plans, and the other is? Your reasons for not fulfilling your plans are either good reasons or bad reasons, but either way it will give you stress. Ok. Y no importa por qué razón logramos cumplir nuestros planes, ya sean por condiciones positivas o negativas, pero de todas maneras no importa porque siempre generan un sentimiento de estrés. Do you think you can be equally stressed whether you have a logical reason or a not logical reason? ¿Ustedes piensan que si lo analizan y ven que el origen de ese estrés tiene un origen lógico, ¿ustedes piensan que nos afectaría de la misma manera o no? Si está justificado el estrés, ¿no? ¿Nos afectaría de la misma manera? Because our ego always says, but it still is not what I wanted. Exactly. That is logical, but still I don't. Yeah, exactly. La compañera aporta que de todas maneras, aunque nos demos una razón lógica, encontremos una razón lógica igual, nuestra mente dice, no, pero igual lo quería, no me importa, ¿no? Es como esa terquedad en cierta manera. Yeah, sometimes you feel it's unfair. Unfair. Yeah, exactly. Algunas veces encontramos que es injusto, que no logramos lo que queremos. It's, the point of this discussion is that we have to see that our reaction can be equally strong whether we have correct thinking or incorrect thinking. Ok, lo importante de esta situación es que podemos observar que nuestra reacción puede ser igual de fuerte, no importa si las razones son justificadas o no, pero nuestra reacción se mantiene. But the problem is, generally in life, when we have a strong experience, we assume strong experience means it's true. Ok, pero algo que es importante tener en cuenta es que cuando tenemos experiencias fuertes, difíciles y así con mucho impacto, siempre tendemos a creer que por ese mismo impacto, esa fuerza de la experiencia, eso viene imbuido de verdad. If it's vivid, it must be real. Si es muy vivencial, si lo vivimos con tanta intensidad, por supuesto que tendría que ser real, es nuestra percepción. Even though you remember times in the past where it wasn't real. Incluso aunque recordemos momentos en nuestro de experiencias pasadas en las que después hemos corroborado que no eran tan reales ni tan concretas como pensábamos que eran. There's a traditional story we use in Buddhism to illustrate this. Hay una historia tradicional que se usa en budismo para ilustrar, para hacer más claro esta situación. You're walking down a path at twilight. Twilight, I don't get that. Not quite dark, but almost. Twilight. Okay. Vas caminando por un sendero semi-oscuro. So your eyes are not functioning as well as normally. Nuestros ojos no tienen la función como sería normalmente. This is due to the darkness. The darkness, yeah, okay. Debido a la penumbra, nuestros ojos no funcionan como es debido. On the side of the path, you see what you think is a snake. Cuando vemos a un lado del camino algo que interpretamos como si fuera una serpiente. In reality, it's a rope. En la realidad es una cuerda.
que en la oscuridad simula a primera vista, wow, una serpiente. So you see this, what you think is a snake, you can become so afraid. Y al percibir y al decidir en la mente que es una serpiente, surge el miedo de una vez. It can feel, even in your body, like you're shaking. Y puede incluso empezar a temblar. And then you come closer and you see it's actually a rope. Pero cuando usted observa bien, se acerca y tiene una visión más correcta, se da cuenta que no era una serpiente, que era una cuerda. Your mind is laughing at you, but your body is still shaking. Entonces, cuando te das cuenta que no era una serpiente, en la mente, tu propia mente ve lo humorístico de la situación, puede hasta reírse, pero el cuerpo todavía sigue experimentando el miedo, sigue temblando. So in that situation, you would say, oh, I was mistaken. Y en esta situación inmediatamente puede concluir que era una percepción errada. I need to find something to do to relax my body. Y entonces surge el pensamiento de, bueno, no era así, entonces tengo que hacer algo para relajar mi cuerpo. But I don't need to overthink my reaction because I know there was a mistake because of the light. Pero no tengo que pensar demasiado y elaborar demasiado en mi reacción, porque inmediatamente me doy cuenta que era una percepción errada debido a la carencia de luz. But we don't do this when we're angry. La situación es que cuando experimentamos la ira, por ejemplo, no tenemos la misma reacción ni decidimos de la misma manera. And when we're angry, we also don't see clearly. Y cuando estamos con ira, con rabia, tampoco tenemos una visión clara. But even if we see more of the story of the badly behaved person, Y si vemos y si analizamos toda la situación sobre la persona que aparentemente se está portando mal, nos está generando ira, it's very hard for us to let go of how true it feels. es muy difícil para nosotros el dejar ir y el soltar de esa concreticidad con que lo estamos observando, ¿no? Que es como una verdad inamovible, concreta, ¿no? We might be red in the face or shaking, Podemos estar experimentando las consecuencias de la ira, como estar rojos y temblando de ira, but our mind says, oh, it's only right you feel this way. I will give you more reasons. pero entonces nuestra mente, que está de acuerdo con esta situación y apoya esta situación, nos dice, oh, está muy bien, te voy a dar incluso más razones para que sigas enrojeciéndote y temblando más de la ira. It would be more wise to say, oh, I was mistaken. Now I need to find a way to relax my body again. Entonces sería un poquito más sabio si nos damos cuenta de nuestro error en la percepción y entonces buscamos la manera de calmarnos en lugar de lo anterior, ¿no? De estimular más. We don't need to justify why our anger came. No tenemos que justificar el origen de nuestra ira. It made sense given our history, Viendo nuestros antecedentes, tiene mucho sentido que reaccionemos de tal manera. it makes sense based on what we were taught to believe is right and wrong. Tiene mucho sentido basado en lo que hemos aprendido culturalmente sobre lo que es verdadero y lo que es negativo, But our conclusion is incorrect. pero nuestra conclusión es equivocada. The conclusion is that they made me feel this way. La conclusión es, ellos, un elemento externo, hace que yo me sienta de la manera como estoy sintiendo. Therefore, I must punish them. Y por lo tanto, debo penalizarlos, debo culpabilizarlos. Castigarles. Gracias. Y castigarlos. And maybe I will punish them in a very polite way by just being quiet. La manera de penalizar a los otros puede ser diferente. Una de ellas es, bueno, tal vez los ignoro y me mantengo de una manera aparentemente relajada. Los ignoro, total. But really, you are punishing them by taking away your love. Pero la verdad es que los estamos penalizando al negarles nuestro amor, nuestra amabilidad. And then maybe they will know they were wrong.
Y entonces la idea es que, bueno, ojalá que con esta actitud ellos se den cuenta que estaban equivocados. When really maybe they know you're upset, Y tal vez ellos se dan cuenta y saben que estás enojado. and they think, how can I make you not upset? Y entonces puede surgir el pensamiento de, ¿cómo puedo evitar de que siga enojado? But they don't necessarily think, oh, was I wrong? Pero lo que pasa es que es un poco probable que la persona piense, oh, tengo que buscarle por qué estoy equivocado y lo hago enojar. No, tal vez puede pensar, bueno, voy a intentar de que no esté más enojado, pero nunca asumiendo la responsabilidad. For people to know that they are wrong and hear that from us, Para que alguien se dé cuenta que está equivocado y escuche nuestra observación, we need to have very clean empathy that can be in their shoes. tenemos que tener una actitud muy pura, una empatía muy pura y ponernos en su lugar, en sus zapatos. So that you're not thinking, why would you do this? Una actitud libre de prejuicio y de valoración, como por ejemplo, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿No? Con una valoración ahí. You know why they do this. Ya no sabemos por qué los otros actúan de esa manera. It doesn't mean you agree. Sorry? It doesn't mean you agreed. No necesariamente tiene que ser que estamos de acuerdo con la situación, But if there is some understanding present, they are more likely to listen. pero si nuestra posición viene desde un punto de entendimiento, va a crear las condiciones para que la otra persona, tal vez para que nuestro mensaje llegue. So right now we have strategies that don't work, which is why we are stressed. Hasta el momento nuestras estrategias no parecen funcionar y de ahí surge el estrés. Because we're trying to change things using the wrong methods. Porque estamos tratando de cambiar las situaciones que nos incomodan aplicando el método errado. We do the same problem with what we want to happen more, the things that we're attached to, the people we're attached to. We also have the wrong way of thinking. Cuando nos relacionamos con las personas a las cuales sentimos apego, lo hacemos con una manera errada, con una manera de pensamiento errada. We think, you gave me this pleasure, you gave me this happiness, therefore you should stay close. Entonces nuestra manera de pensar es como tú me provees de felicidad, de cierto gozo, de cierto placer, por lo tanto está muy bien que te permanezcas cerca a mí, que te quiero a mi alrededor. And it's not enough to think, I want you close, I want the version of you that is the most fun to be close. Y no es solo que ya queremos que esta persona esté cerca a nosotros, sino lo que verdaderamente queremos es que esa versión que nos gusta, que nos causa felicidad y nos da placer, queremos esa versión, no más, sino esa que permanezca cerca a nosotros. Which is no problem while things are going well. Y lo cual no genera ningún problema mientras las cosas van funcionando. But eventually all people will be inconsistent. Pero eventualmente todos los seres somos inconsistentes. And when they are inconsistent, we feel like they broke a contract with us. Y cuando esta inconsistencia se manifiesta, sentimos que ellos no están cumpliendo el contrato que tenemos, aparentemente. Like they had promised to be stable and consistent and reliable. Es como si hubiera una promesa establecida de ser consistente, de mantenerme siempre en la misma línea que a ti te agrada, ¿no? O que nos agrada, o que quisiéramos que fuera. No one can promise that. Y esas promesas son imposibles, nadie lo puede hacer. There are too many variables. Hay muchas variables, And so we have stress thinking stability is possible. por lo cual el estrés surge del pensamiento y la expectativa de que todo tiene que permanecer de una manera estable. And we make plans that are doomed to fail. Y por lo tanto los planes que organizamos basados en esa creencia están condenados a fallar. So the easiest way to decrease your everyday stress is to remember impermanence. Entonces una de las maneras más inteligentes de disminuir el estrés diario
es tener en cuenta la realidad de la impermanencia. The fact that everything changes moment to moment. El hecho de que todo cambia momento a momento. It always has, it always will. Y siempre ha sido así y siempre permanecerá así. This is not religious, it's scientific. Y esto no es una religión, no es fe ciega, sino es un hecho factual científico, un hecho científico factual. And you knew this before I told you. Y esto ustedes lo sabían antes de entrar aquí, antes de que la venerable nos lo contara. But in the moment of stress, we have forgotten this. Pero en el momento de que estamos estresados, estamos en una situación, tendemos a olvidarlo. And we're trying to force a permanence that can't be. Y tratamos de forzar una permanencia. And so the way we remember this in daily life is to remember it on purpose in calm times. ¿En what? Calm times. Ok. Entonces lo importante es traerlo a nuestra vida diaria, pero internalizarlo sobre todo en los momentos en que estamos en calma. When we remember what we already know on purpose again and again, we get the wisdom of reflection. Cuando pensamos continuamente en algo que ya sabemos, estamos creando y estimulando la sabiduría de la reflexión. Estamos estimulándolo, creando la sabiduría de la reflexión. Which is why some people get wiser as they get older. Razón por la cual algunas personas van incrementando su sabiduría a medida que se van haciendo mayores. They've noticed patterns again No. and again. Porque empiezan a reconocer patrones de conducta en su vida que se van repitiendo una y otra vez. But some people become bitter and cynical and jaded as they get older. Pero hay personas que por el contrario desarrollan hasta cinismo, you say three things, cynicism, Bitterness amargura. and jadedness, What is jadedness? like too hard. Okay, y Rígidos. gracias. Rígidos. Y también nos volvemos rígidos, amargados. Because they see this fact of change as a series of failures. Porque interpretan esta cadena de eventos errados como un fracaso Or a series of disappointments. o desilusión en serie, ¿no? Desilusión, desengaño tras desengaño. And so we could choose to develop the wisdom that comes from good aging if we develop wisdom of contemplation. Entonces podemos desarrollar la sabiduría y beneficiarnos de la sabiduría del hacernos mayores de una manera positiva si desarrollamos la sabiduría de la reflexión. So we say to ourselves, I know everything changes. Entonces nos podemos decir a nosotros, sé que todo cambia. This is not good news or bad news in and of itself. Eso no tiene nada que ver con que sea una buena noticia o una mala noticia. Es un hecho factual de la vida. So you think about the physical world and how all of the physical objects in your body changes moment to moment. Entonces si pensamos en el mundo físico, podemos ver, por ejemplo, que nuestro cuerpo está cambiando momento a momento. You know that this table seems solid and seems unchanging, but in 100 years will be dust. Sabemos que, por ejemplo, la mesa se ve sólida, se ve permanente, pero también sabemos que en 100 años no va a estar más, que va a ser polvo. If you live in Australia, I don't know about here. Si vive en Australia, aquí no sabemos si es el mismo proceso. No, I live there though. Okay. So when you're remembering the physical things, you have to see that even though you understand logically, you don't remember in a daily way. Entonces es importante tener en cuenta que en los fenómenos físicos nosotros tenemos conocimiento sobre su impermanencia y lo observamos, pero no lo recordamos, no lo traemos continuamente, no lo tenemos presente. Because if you see a friend that you haven't seen for 5 years, you're surprised that they aged.
Cuando nos reencontramos con un amigo, con gente que no hemos visto por tiempo, nos sorprendemos al ver su cambio. right? ¿Es así o no? You go, oh, great, oh, ¿Qué te pasó? Wow, do something. meditate. Exactly. So what we want to remember is that when things are very difficult and very terrible, they will definitely change. Lo que tenemos que tener siempre en mente, recordar también continuamente, es que también las cosas negativas, las cosas terribles que suceden, también van a cambiar. They might get worse, El cambio puede ser para peor, but it will necessarily look and feel different in a few seconds. pero necesariamente se van a ver y se va a sentir diferente en tan solo unos segundos. If you have a headache and you're worried it might last for a week, you will be very stressed. Si por ejemplo usted experimenta dolor de cabeza y ya empieza a preocuparse de que le va a durar una semana, ya va a tener estrés. But if you think maybe 2 hours, maybe 20 minutes, if the medicine works, I can do this. Pero si su actitud es diferente y por el contrario piensa, bueno, si esta medicina funcionaba en 2 horas ya no lo tendré. Entonces, Or if I become involved in an activity I love, the headache will fade to the background. la otra opción es que si pensamos que nos ocupamos con una actividad que nos gusta, que nos agrada, el dolor de cabeza se va a ir hacia la parte de atrás, ¿no? Va a quedar en la trastienda, por llamarlo de alguna manera. So this way of thinking relaxes your mind and decreases the tension. Entonces, si pensamos de esta manera, es muy posible que nuestra mente se relaje y por lo tanto la tensión también se va a disminuir, Which makes you more patient with whatever is happening. lo cual nos va a ayudar a ser más pacientes con la situación, con cualquier cosa que surja, que suceda, vamos a tener una actitud más relajada. Because we have innate grasping at permanence, part of us forgets that this pain will end or change. Porque de una manera inherente y muy internalizada pensamos que todo va a ser permanente y va a continuar. Esta es la actitud que nos hace que surja el estrés. And so then also when things are going very wonderful, everything is beautiful, you're feeling healthy and connected to the people around you. Y esto también se puede dar en una situación diferente, como cuando te sientes muy bien, cuando te sientes muy en sintonía con lo que te rodea y con las personas que te rodean. You know it is impossible for it to stay this way. Tenemos que tener en cuenta que eso va a ser imposible que se mantenga de manera eterna, continua. It might get better, Es posible que mejore, pero igual no se va a mantener. but every moment is different. Y cada momento, ya lo sabemos, es diferente. So when you're remembering this, you don't grasp. Entonces, la consecuencia de recordar la impermanencia continuamente es disminuir nuestro apego. You just relax into it and enjoy. Entonces es de relajarnos en la situación y disfrutarla. It's like if you're playing in the sea. If you play in the sea, Playing in the sea. ¿acuatizing? Yeah, in the Okay, ocean. Yeah. okay. Es como si acuatizaras en el mar And you catch a really good wave. y lo haces de manera tal que entras en una muy buena ola. You see the shore is coming, so you just enjoy it while it lasts. Entonces tú sabes que el puerto está cercano, entonces lo disfrutas mientras se permanece. You know it would be foolish to hold back the sea or try to stay in that wave. Entonces sabemos que va a ser totalmente tonto intentar que la ola se detenga, que el mar se permanezca ahí, eternizar el momento, vamos. Sabemos que no es posible. But we live like we're trying to hold back the sea. Pero nuestra vida diaria es como si intentáramos mantener el mar quieto ahí en ese momento, detenerlo en ese momento. Or stay on the tip of a good wave forever.
O estar en la punta de una buena ola cuando estamos surfeando, cosas así, por siempre, ¿no? Mantener ese momento, inmortalizarlo, vamos. And so you remember impermanence also by thinking of the way your mind changes more quickly than we realize. Es otra manera de recordar la impermanencia, es observar cómo nuestra mente cambia momento a momento. Do you have the same mood as you did this morning? ¿Está usted con el mismo humor con el que se despertó esta mañana? Identical? ¿Es igual? ¿Es idéntico? No. ¿O ha cambiado? No. Sí. See? They're related, right? It's not like there's a complete dramatic change, there's a continuity. Están relacionados, no es así que hay cambios dramáticos y abruptos porque hay una continuidad. Or a trend, like you see on the Una internet. tendencia o una tendencia, Like things are trending up or trending down. como las tendencias, ¿no? en las redes sociales, ¿no? Hay un tópico que se da y se va desarrollando durante el día, But every moment is different. pero cada momento es diferente, aunque sea consecuencia del anterior, es diferente. And so you ask yourself, what are the conditions that activate my wisdom? Entonces sería interesante que nos preguntemos cuáles serían las condiciones que activan y desarrollan nuestra sabiduría. And what are the inner thoughts that make my rational mind the one I'm operating from? Entonces, okay, sorry. The- Once again, it was perfect. I just got distracted. My apologies. What are the thoughts that make your rational mind the one that is driving? Okay, entonces es importante empezar a determinar cuáles son esos pensamientos que hacen que nuestra mente racional y positiva surjan. And we would say, remember impermanence. Y de la misma manera, siempre recordando la impermanencia, But remember on purpose. pero trayéndola a nuestra mente de una manera... Gracias. Ya. Does that make sense? Intencionada, de una manera intencionada. Do you have some objections or some doubts? ¿Alguna duda? ¿Tienen algún pensamiento en contra de lo que se está diciendo? Or a time that you are sure this thinking will not help? O en un momento dado de la charla ha surgido ese pensamiento que dice, yo no creo que esto sea para mí, no creo que esto funcione. ¿Ha sucedido? Or you know it will work, but you don't feel like it. You would rather blame the outside. O ustedes reconocen que no va, no va a funcionar esta técnica, que mejor continúo con la técnica que siempre he llevado a cabo, y es la de culpar a los elementos, a los demás de mi situación mental. Like, what will you say to yourself? What will you say to your friends if the outside world isn't the cause of your suffering? What will you talk about? Ya, ¿qué podríamos decirnos a nosotros? ¿Qué excusa le podemos dar a los demás y a nosotros mismos si de verdad reconociéramos que las causas no están afuera, no es culpa de los demás? Yeah. Well, sometimes we have preconception of if I try to get close, I know that this people is going to say this, and this, Mhm. and then you just feel like you are in the friend's way before you start even to talk. Yeah. Yes, true, and? Is it helping? No? But the bottom line of that is fear, right? Sorry? The bottom line of that is fear, no? It's fear, and Into those you make a preconceptions. preconception of what the other person is going to do, is going to say, is going to, the way that is going to act. Ya, es para decírselo a ellos. Sí, Que no va a hablar. que muchas veces es más la preconcepción que tenemos de lo que va a suceder cuando tú hablas con la otra persona, que ya estás pensando, no, porque me va a decir esto, esto y esto, y entonces vas de una forma como muy defensiva y al final el resultado es el mismo.
So the bad thing you anticipate will happen, you assume will give you suffering. Yeah. Does it give you suffering from its side in? Entonces dice la venerable que la situación ahí surge es por un prejuicio que tenemos establecido antes. Yeah, but it is because it's like you don't want to suffer, you don't want to feel the pain, Yeah. and then you close. Yeah. Because you've set up an assumption of the things you need to be happy. Establecemos mediante asunciones las cosas que nos harían felices, pero es solo una asunción. So we don't need to overpower this kind of basic wanting happiness, not wanting to suffer. Keeping that is okay. Entonces es importante tener en cuenta que ese deseo de ser feliz y de buscar la felicidad sí es importante, pero no tenemos que darle tanto valor como tendemos a hacerlo. What we're challenging is our ideas about cause and effect. Lo que es importante es es como una manera de reto ver cómo funciona la ley de causa y efecto verdaderamente. Like, for example, if you assume people criticizing you gives you suffering, then it does. Entonces, si asumimos, por ejemplo, que si alguien nos critica, nos hace sentir mal, nos da sufrimiento, pues en realidad es así. But if you assume that people criticizing you means that they've seen something that disturbs their mind and they are suffering, you have compassion. Entonces, si asumimos que alguien nos critica por acciones nuestras y lo entendemos, sería una muestra de compasión, de empatía. Which is not the same thing as agreeing with them. Que no quiere decir que estamos de acuerdo con ellos, pero entendemos, hay un cierto grado de entendimiento. You're remembering what sort of state of mind it would take for you to be so critical. Entonces es importante siempre recordar qué tipo de mente es la que surge para cuando estamos siempre críticos hacia los demás. You are not happy when you are in this mood. Y lo importante es ver que esto no surge de un estado de felicidad. Obviamente no somos felices cuando estamos tomando estas actitudes. You don't think, I'm having such a good day, I really love humanity, I feel satisfied with myself, I'm really going to criticize my coworkers. Entonces no es así que cuando uno está en el mejor de los momentos y sintiéndose bien consigo mismo, de que la vida es amable y se siente uno pletórico en cierta manera. Entonces en esa situación uno nunca dice, bueno, me siento tan bien que voy a empezar a criticar a mi colega. I'm going to nag at my partner or ignore them because I feel so happy. Voy a molestar o a ignorar a mi pareja porque estoy tan feliz, entonces voy a hacer algo. So if you are going underneath the surface and going to the suffering, immediately your heart goes, oh, what's wrong? Entonces, lo importante es que veamos detrás del telón lo que sucede, lo que sucede debajo del sufrimiento. Porque si vemos que las actitudes de los demás vienen originadas en el sufrimiento, entonces un cierto entendimiento va a surgir. It's like if we are talking to someone who has a very bad cold and is coughing and coughing and coughing. Es como si hablamos con alguien que está resfriado y no hace sino toser y toser y toser. And we think, oh, please don't cough on me. Entonces el pensamiento que surge es, bueno, por favor, no tosas enfrente en mi cara, por ejemplo. But we're not mad at them for being sick. Pero no nos enojamos con ellos por estar enfermos, ¿sí, no? We think, is there any medicine, any conditions I can do to make them feel better? Sino lo que surge es el pensamiento de ayudar. Puedo ofrecerle medicina o crear unas condiciones para que se mejoren. And what do I need to do to prevent myself from catching their disease? Y el otro pensamiento que surge es qué debo hacer para prevenir que me contagie. And then you're patient. Y entonces hay paciencia en una situación tal. So the same is true when people are very rude or misbehaving or whatever they're doing towards us. It's not that we can't protect ourselves. Y lo mismo sucede cuando alguien es agresivo, tiene una actitud arrogante o grosera contra nosotros.
también pueden buscar cómo protegernos. But the best protection is patience. Pero en situaciones así, la mejor protección es la paciencia. Anger makes you weak. La ira, la rabia nos debilita. Attachment makes you weak. El apego nos debilita. Because you've given the outside world all of the power to give or take your contentment. Porque estamos empoderando el mundo exterior para que nos dé nuestra satisfacción. So it's not like you can change your mind right away with the most dramatic things in your life. No es así que podemos cambiar nuestra mente de una forma dramática y abrupta en las situaciones más duras. But you can start with the little, small, everyday irritations. Pero una técnica muy eficiente es que empecemos a trabajar y a tratar de reaccionar de una manera positiva en las situaciones más insignificantes, en el día a día, ¿no? Lo que nos irrita, las pequeñas cosas que nos irritan. And you view them as tools to build your strength. Y las usamos como herramientas que nos vayan forjando fuerza para ir transformando después las más grandes, las situaciones difíciles más grandes. Like your air conditioning breaks, you would prefer it was not broken. Por ejemplo, si en el verano 45 grados y nos daña el aire acondicionado en casa, preferiríamos que no sucediera, pero But is getting angry at the temperature or the machine making you cooler? entonces el enojarnos contra la máquina, el aire acondicionado o contra un elemento como la temperatura no nos va a refrescar. But sometimes that's all it takes, is just a few temperatures more than we wanted to disturb our peace. Pero desafortunadamente algunas veces toman solo una variable de temperatura para destruir nuestra tranquilidad interna. Maybe something we are wearing has a tag that is itching us, and that's enough to destroy our peace. A veces es solamente el hecho de llevar algo de lo que llevamos puesto de nuestra ropa, a veces las etiquetas, esto tan insignificante, solamente eso a veces es suficiente para destruir nuestro estado pacífico de tranquilidad mental. Or you see a good friend of yours and smile, and they ignore you for a moment. O si, por ejemplo, un buen amigo o amiga que nos encontramos y uno le sonríe esperando que le sonría de regreso y esto no pasa, entonces esto también nos irrita. And you say, oh, so rude. ¡Oh, qué grosero, qué maleducado! Are they mad at me? I should be mad at them. ¿Será que ellos están enojados conmigo? Yo sería el que debería estar bravo. We don't think, oh, they were tired and it took them a second too longer to react. Nunca pensamos, tal vez es porque está cansado y su capacidad de reacción es un poco más That maybe larga que ahora, que es lo normal. maybe their life is not all about me. Tal vez la vida, yo no soy el centro de atención de su vida, ¿no? So when we have these small things, if we start to get ourselves into mental training, then it becomes very interesting. Entonces, el gran truco que nos da la venerable es que de pronto si empezamos a aplicar las técnicas de transformación mental en las situaciones más sencillas del día a día, tal vez esa puede ser una manera de crear un cambio más estable. And so this becomes your habit with the everyday things that used to push and pull your mind. Y es muy posible que esto ya se pueda, de esta manera, crear un hábito positivo que nos ayuda en nuestra mente. And you develop the strength that then big things don't disturb you as much as they used to. Y de esta manera es posible construir la fuerza y la entereza de que cuando situaciones más graves surjan, nosotros ya tenemos un entrenamiento previo para lidiar con esa situación. It's really exercise, mental exercise. Todo es práctica. Practicar. Like, for example, if I decided I would go on, long hike, having not exercised very much the last few years, I would fall apart. Es como si decido irme a hacer una ruta de senderismo
larga y en montañas altas, pero no me he entrenado ni he preparado el cuerpo y la mente para esto, seguramente va a ser un fracaso. But if I'm remembering my level of strength when I was 19 and exercising all the time and assuming that is my body now, I will make big mistakes. Si creemos que la vitalidad y la fuerza que teníamos a los 19, que nos llevaba, que podíamos hacer lo que queríamos incluso sin entrenamiento, ahora las cosas han cambiado. Sería un gran error. I will say, what is wrong with me that I can't do this? Y entonces empezaría a confrontarme de ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no lo puedo hacerlo? ¿Por qué no lo puedo lograr si a los 19 era fácil? I'm out of practice. Y el secreto es que ya no me he ejercitado más. He perdido práctica. So the mind is the same. We are in practice with some types of stress, and other types of stress we haven't given enough energy to changing our habit. Con nuestra mente sucede exactamente lo mismo. Hemos desarrollado técnicas para lidiar con cierto tipo de situaciones estresantes, pero hay otras en las cuales todavía no hemos puesto fuerza ahí. So it's helpful to remember all of the times you do cope with stress very well, like maybe there is a difficult family member that you can stay patient with. Entonces, por ejemplo, es muy fácil recordar situaciones en las que nuestra reacción fue una reacción basada en la paciencia. Or there's a physical discomfort or a physical pain that you've learned to transform in your mind to not take over your day. También podemos tratar de recordar momentos en que en situaciones de dolor físico hemos sabido lidiar muy bien con la situación. This proves to you that it's a skill you can develop, it just hasn't been developed in all of the areas. Lo que prueba que sí tenemos el potencial, que tenemos cierto nivel de sabiduría para lidiar con situaciones difíciles, lo que nos falta es entrenamiento. It's not magic that you can do it in some areas and not others. No es mágico, no está basado en magia, es debido al entrenamiento de situaciones. Some areas you have just given more thought and more time and more repetition, and now it comes easily. Y es debido a que en ciertas áreas de nuestra vida nosotros las hemos trabajado más, por lo cual en esas situaciones podemos lidiar con esas situaciones de manera más positiva y menos estresantes para nosotros. So the mind will do whatever you train it to do. Entonces la mente va a actuar de acuerdo a lo que nosotros la hayamos acostumbrado, de acuerdo a qué práctica y qué ejercicio hemos aplicado en nuestra mente. So it's used to believing the lies like the way our eyes believe what we see at twilight. Entonces tenemos costumbre de creer lo que nuestros ojos perciben en la penumbra. So we have to again and again counteract the illusion. Entonces es importante que constantemente estemos alerta para rebatir los estados de percepciones erradas. And then it will change from a way of thinking that you're trying to do into a way of thinking you do naturally. Entonces hay un cambio en nuestra manera de pensar de lo que tratamos de hacer a lo que surge espontáneamente, las acciones que surgen espontáneamente debido al entrenamiento. Entonces no es forzado, sino a través del entrenamiento ya surge espontáneamente. Gentle repetition. Repetición gentil, suave, amable con nosotros mismos, amable, repetición amable, con bondad. Do you have questions? ¿Alguna pregunta? Or examples? ¿O tienen algún ejemplo, alguna situación que quieran compartir? We have been talking about external elements who give us stress, but for example, in my case, I will know what about control. You want to control everything in your life, no? Mm-hmm. What I
everything at work or that's must I do that. That's the point for me, and it's the same training mental, the Yeah. impermanence, the patience. Because if you remember impermanence, then you realize control is impossible. Un poco lo que le preguntaba era que en mi caso muchas veces no, hay elementos externos que provocan estrés, pero también es la necesidad muchas veces de controlar en el trabajo que todo salga bien, que todo vaya bien, o sea que es interno, ¿no? Y que si también en este caso serviría lo que ella propone de el entrenamiento mental, la paciencia y la impermanencia, y me dice que sí, la impermanencia nos dice que todo cambia. Which doesn't mean you don't try, but you try differently. Lo que no quiere decir que no vamos a intentarlo, lo que cambiamos es el enfoque en nuestro intento. Intentamos de una manera diferente, aplicamos diferentes técnicas. So when we're working with the outside world, we first ask ourselves, what is my motivation? Cuando lidiamos con el mundo exterior, es importante tener en cuenta y checar, mirar, controlar cuál es mi motivación, por qué estoy haciendo esto. Is it for instant satisfaction or is it for the greater good? ¿Será que esto es solo que estoy buscando satisfacción instantánea o es algo mucho más profundo para el mundo, mejor para el mundo? Is it about just me or is it about some community? Esto lo estoy haciendo solo por mí, buscando un beneficio personal, o tengo un margen de acción mucho más amplio con la comunidad, con lo que me rodea. And then you consciously adjust your motivation to be as big and as deep as you can make it. Entonces es importante que de una manera consciente acomodemos ampliemos nuestra motivación a que cubra un radio más amplio. And then you ask, what is my goal? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero alcanzar? And is what I want going to lead to that goal? Y eso que yo quiero es lo que me va a llevar a alcanzar ese objetivo. And maybe not, it needs to be adjusted. Entonces, muchas veces no será el caso, lo cual necesitará ser adaptado a una motivación más positiva y con mayor alcance. So if you have a good motivation and a good goal, then you give 100%. Entonces, dos elementos importantes, tener una motivación positiva y un objetivo positivo. But let go of any idea of success. Y lo más importante, no alimentar una idea de éxito. Because the success has already been achieved because you adjusted your motivation. Porque el éxito ya está logrado porque el éxito era en lograr ajustar, acomodar nuestra motivación a la situación. Success is moving from a selfish, self-centered mind into a vast mind. Entonces el éxito se logra mediante el cambio de buscar el éxito de una manera realmente egocéntrica, con la mente, sorry, we're talking about self-cherishing mind? Yeah. Self-cherishing mind, la mente autocomplaciente. Entonces, si en el centro de nuestra motivación está la mente autocomplaciente, o si por el contrario, nuestro margen de acción es mucho más amplio y mucho más altruista, teniendo en cuenta nuestro alrededor. So I will talk a little bit more about what is this self-cherishing idea after we have a little break. Ok, entonces después de una pequeña pausa que vamos a tomar, vamos a continuar profundizando en el tópico de la mente self-cherishing. Autocomplaciente, has dicho. ¿Perdón? Autocomplaciente, has dicho. La mente, sí, gracias. La mente autocomplaciente. You want 15 minutes, 20 minutes? ¿Cuánto quieren de pausa? ¿Una hora, media hora, 25 minutos, el resto del día? ¿15, 20? 15. 15? 15? Okay. Ok, 15 minutos. Go make